Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión, amados hermanos, es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión es predicar el evangelio y traer almas a los pies de Cristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana, la oración del justo. Abramos nuestras Biblias y miramos en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13 al 20. De 13 al 20. Amados hermanos, del 13 al 20. La palabra dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Un saludo muy grande a nuestro hermano Lozano, de allá de Veracruz, amados hermanos. El hermano Lozano siempre está entre nosotros, y que Dios me lo continúe bendiciendo. Amén. Amados hermanos, la oración del justo. Meditemos un poco lo que significa la oración del justo. ¿Qué significa la oración del justo? Dice la palabra que es poderosa y eficaz. El libro de Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Entonces, amados hermanos, el tema de esta mañana es la oración del justo. Pero
¿Qué significa la oración del justo? ¿Qué significa que es poderosa y eficaz? El libro de Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, amados hermanos, en otras palabras, la oración de una persona justa o fiel a Dios tiene un gran poder, ya que su fe está obrando. En otras traducciones dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos motiva a clamar a Dios, porque Él usa nuestras oraciones para cambiar el mundo. No solo nos cambia a nosotros de adentro para afuera, pero puede cambiar el mundo por medio de una oración, hermanos. Pero, ¿qué significa exactamente esta frase de Santiago? ¿Significa que recibiremos todo por lo que oramos? ¿O que la santidad fortalece nuestras oraciones? Antes de responder a estas preguntas y señalar las características de la oración efectiva, veamos el versículo en su contexto. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El libro de Santiago termina con una llamada a la oración. El libro de Santiago termina así: ¿está alguno entre vosotros sufriendo? Que ore. ¿Hay alguno entre ustedes que esté enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y dice la palabra: la oración de fe salvará al que esté enfermo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice: y la oración de fe salvará al que está enfermo. Óigame bien, y la oración de fe. Dice: y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. Amén, hermanos. En otras palabras, si la oración puede ayudar a un hermano que está enfermo, luchando contra el pecado o sufriendo por cualquier otra razón, ora. Debemos orar. Dios escucha el clamor de sus hijos. Luego en el versículo 16, Santiago reitera el poder de la oración. Y dice él así: la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. En otras palabras, hermanos, la oración del justo tiene gran poder en su eficacia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amados hermanos, en esta mañana, si eso Dios lo permite, vamos a oír características de una oración eficaz. En otra parte de las Escrituras vemos las características de la oración eficaz de una o de otra manera, pero llegamos al mismo sentido. Llegamos al mismo punto. Primeramente, hermanos, la oración efectiva del justo, la misma palabra lo dice, que viene de la fe. No es cierto, hermanos, viene de la fe. Y eso lo dijimos anteriormente. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene gran poder en su eficacia. Pero la oración efectiva viene de la fe que nosotros debemos tener cuando nosotros estamos en oración.
No es así, hermanos. La oración efectiva viene de la fe. Santiago menciona la oración de fe 2 veces en el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo del 5 al 8. Otra vez en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. En versículo 15 hace lo mismo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. En otras palabras, amados hermanos, la oración efectiva viene de la fe. Por eso Santiago lo menciona en 2 o 3 partes de este capítulo. La oración de fe 2 veces. En una de Santiago, capítulo 1, del versículo al 5 al 8. Y otra vez el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. La fe es necesaria para una oración eficaz, porque, como dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, amados hermanos. Nos damos cuenta, amados hermanos, cuando nosotros venimos al trono de la gracia en busca de nuestro Padre Celestial, debemos de venir con un corazón lleno de fe. Porque la palabra misma lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Amén, hermanos. Amén. Algunas personas tratan de manipular en cierta manera a Dios en este punto, alegando que recibirán sus pedidos porque supuestamente lo hicieron con fe. Podemos decir que venimos al trono de la gracia con fe. Eso, de diente a labio. Podemos decir que venimos con fe. Pero Dios más nadie que nuestro Dios sabe nuestro corazón. Cómo venimos realmente a su trono de la gracia. Yo puedo decir una y tantas cosas, amados hermanos. Pero Dios sabe exactamente qué es lo que hay en mi corazón. Y así, algunas personas tratan de manipular el sentido del momento, alegando que recibirán sus pedidos porque supuestamente lo hicieron con fe. Pero la oración de fe no se trata de los resultados de nuestras peticiones, amados hermanos. Quiero que usted lleve en mente todo esto esta mañana. La oración de fe no se trata de los resultados de nuestras peticiones. Más bien tiene que ver con la simple creencia de que Dios existe. Amén, hermanos. De que Dios existe. Nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanas y misericordiosas. Eso es todo lo que necesitamos, porque la misma palabra en Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Esa es la única manera que podemos venir nosotros a la verdad, al trono de la gracia, en el oportuno socorro. Cuando más necesitamos de Dios, debemos de venir, pero con fe, hermanos, pero con una fe grande. Amén, hermanos, una fe grande, hermanos. Entonces entendemos que la oración efectiva viene de la fe. Porque sin fe, amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Amados hermanos, la oración eficaz debe de tener motivos correctos. La oración eficaz debe de tener motivos correctos.
Santiago menciona otros obstáculos para la oración eficaz. Me doy a entender, hermanos. Quiero darme a entender esta mañana, amados hermanos. He dicho que Santiago menciona otro obstáculo para la oración eficaz. Los motivos erróneos. Santiago dice, óigame, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros delitos, dice Santiago 4:3. Entiéndame bien, hermanos. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Me doy a entender, hermano, en vuestros deleites. Pides y no recibes porque pides mal para gastarlos en tus pasiones o en tus deleites mundanos. En otras palabras, amados hermanos, motivos impuros pueden impedir o obstaculizar nuestras oraciones, hermanos. Entonces, amados hermanos, entonces la palabra realmente nos da a entender que la oración eficaz sale de los labios de los justos. Santiago no promete que la oración de todos pueda obtener todo lo que se pide. Me doy a entender, hermanos. Santiago no promete que la oración de todos pueda obtener todo lo que se pide. Él menciona específicamente, óigame bien esta mañana, específicamente dice la oración del justo. Me doy a entender, hermanos, la oración del justo. ¿Qué dice la Biblia? Óigame, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Amados hermanos, debemos tener cuidado en este punto, porque nadie es perfecto y Dios finalmente nos escucha por la justicia de Jesucristo, no la nuestra. Sin embargo, nuestra santidad y una vida justa es importante en las oraciones. Hablamos fuera del pecado. Entonces, amados hermanos, debemos tener, a la verdad, debemos tener en mente que la oración eficaz sale de los labios de los justos. Santiago no promete que la oración de todos pueda obtener todo lo que se pide. Él menciona específicamente, y óigame bien, hermanos, la oración del justo. La oración del justo. ¿Qué dice la Biblia? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. En otras palabras, amados hermanos, debemos tener cuidado en este punto, porque nadie es perfecto y Dios finalmente nos escucha por la justicia de Jesucristo, no la nuestra. Sin embargo, nuestra santidad y una vida justa es importante en las oraciones. Estamos hablando fuera del pecado, hermanos. Ahora bien, hermanos, oigamos bien, el salmista reconoce la verdad y nosotros también debemos reconocer la verdad de toda nuestra vida diaria. Óigame, ¿qué es lo que dice en Salmo 66:18? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice Salmos 66:18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, dice el salmista, mi Señor no me hubiera o no me habría escuchado. El Señor no me escuchará a mí ni a nadie si nos aferramos al pecado en nuestra vida diaria.
Como dije semanas atrás en una declaración, que Dios no escuchará al pecador. Estamos hablando de personas no salvas. Ese tema, a la verdad, no mucho les gusta oír, pero a la verdad, Dios no escuchará al pecador. Cuando decimos al pecador, estamos hablando de personas no salvas que no han venido a los pies de Cristo. Así es. Porque no nos olvidemos que para poder entrar nosotros a nuestro Señor Jesucristo, no podemos entrar al trono de la gracia y hablar con nuestro Padre Celestial. Necesitamos un mediador. Y si usted no es salvo y usted no tiene a Cristo en su corazón, Dios no lo va a escuchar a usted. Y eso lo he dicho muchas veces, hermanos. Dije que Dios no escuchará al pecador, a las personas no salvas. ¿Por qué dije eso? Porque todo lo que pedimos a Dios, Padre, ha de ser por medio de nuestro Señor Jesús. Y si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no podemos llegar al Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Óigame bien. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. ¿Me doy a entender? He dicho que sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a aceptar o a escuchar a los que vienen a Él con un corazón abierto y en arrepentimiento. Y desean aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Óigame, la Biblia dice, amados hermanos, la verdad es esto. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. La Biblia dice bien claro, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Para poder llegar nosotros con nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Para poder llegar nosotros a nuestro Padre Celestial, debemos ser salvos y tener a Cristo en nuestro corazón. Porque la misma palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. También vemos en Primera de Pedro 3:12, dice, óigame bien lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Me doy a entender. Entonces, a la verdad es esto, amados hermanos. Como dije semanas atrás, en una declaración, que Dios no escuchará al pecador. Cuando decimos que no escuchará al pecador, estamos hablando de una persona que no es salva, una persona que no ha venido a los pies de Cristo, una persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. A esa persona yo me he dirigido. ¿Por qué dijo eso? Porque todos los que pedimos a Dios, Padre, ha de ser por medio de nuestro Señor Jesús. Y si no tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, no podemos llegar al Padre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos de acuerdo, hermanos. Escucha esto y tú decides. Dice la palabra en Juan 9:31. Óigame muy bien lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Me doy a entender, hermanos?
Debemos de escuchar bien, hermanos. Fíjese, este tema es muy importante. Porque todo lo que pedimos a Dios Padre ha de ser por medio de nuestro Señor Jesús. Y si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no podemos llegar al Padre. Y escucha esto y tú decides si estoy yo bien o yo estoy mal, hermanos. Pero yo puedo estar mal, pero la Biblia está bien. Óigame lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. La misma Biblia lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo 2:5. ¿Me doy a entender? Fíjense lo que dice 1 Pedro 3:12. Amén. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice 1 Pedro 3:12. Recuerda, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, o viven en pecado, o no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo en esto? Ahora, fíjense lo que dice Isaías 1:15. 1:15 es muy claro, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice Isaías 1:15. Hablamos de una persona que vive en pecado y de una persona que nunca ha venido a los pies de Cristo. Ahora bien, hermanos, nuestra motivación para vivir con rectitud debe de ser primero agradar a Dios. No es así, hermanos. Debemos de agradar a Dios en todo, hermanos. Nuestra motivación para vivir en nuestra vida diaria debe ser vivir con rectitud. Debe de ser primero agradar a Dios, no recibir lo que queremos, sino que agradar a Dios. No te olvides que nuestros motivos son muy importantes en la oración. Dios es quien decide cómo y cuándo va a responder, hermanos. Entonces, no te sientas triste o no te sientas de una forma, podríamos decir, mal si tú no recibes lo que tú has pedido. Pero la verdad es que nuestra motivación para vivir con rectitud debe ser primero agradar a Dios, no recibir lo que queremos. No te olvides que nuestros motivos son muy importantes. Dios es quien decide cómo y cuándo responderá. Dice 1 Timoteo 2:8, óigame, 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tu corazón debe de estar bueno, amados hermanos, para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón debe estar fuera del pecado para que Dios nos pueda oír. A veces ensuciamos nuestros corazones en momentos difíciles en nuestra vida diaria. Pero 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice 1 Timoteo 2:8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversias. Y es cuando vienen esos enojos y controversias a nuestro corazón, ensuciamos nuestro corazón y a la misma vez deseamos que Dios nos oiga
oye nuestras peticiones, pero Dios no va a oír nuestras peticiones porque no están libres de enojo ni de controversias en nuestro corazón. Entonces, es muy simple, amados hermanos. La oración eficaz debe de tener la actitud de: hágase tu voluntad, Señor. En todo lo que pedimos, amados hermanos, debemos decir: hágase tu voluntad, Señor. El pensamiento erróneo sobre la oración enseña que siempre vamos a obtener lo que queremos. Ese es el pensamiento erróneo sobre la oración, que siempre vamos a obtener lo que queremos, a veces con una mentalidad de nómbralo y reclámalo, pero la respuesta de Dios no siempre están de acuerdo con nuestros deseos o nuestro horario, amados hermanos. Incluso nuestro Señor Jesucristo en el pináculo de la justicia oró así. Óigame, mire cómo nuestro Señor Jesucristo oró. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y de esa es la misma manera que nosotros debemos de orar para ser oídos por nuestro Padre Celestial. Padre mío, si es posible, óigame, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Padre. Dice Mateo 26:39. Entonces, amados hermanos, nuestra confianza ante Dios debe ser esta. Óigame bien, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que debemos de tener en Él, que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, hay más que podría mencionar, pero vale la pena mencionar lo que se considera más útil en la oración. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta: no debería sorprendernos que permitir que la palabra de Dios dé forma a nuestras oraciones. Lo que quiero dar a entender que debemos de leer la palabra y ver cómo Jesucristo oraba. Así es. Dice la palabra: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, dice en Mateo 26:39. Entonces, no debería sorprendernos que permitir que la palabra de Dios dé forma a nuestras oraciones. Es poderoso, amados hermanos, porque produce lo que necesitamos para orar con eficacia. Fe, amados hermanos, fe, vidas y motivos, santidad, humildad y comprensión de la voluntad revelada de Dios. No se olviden Romanos 10:17. ¿Saben una cosa, hermanos? La oración eficaz viene de la fe. Óigame lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Amados hermanos, ¿cuántas personas dejan de ir a la iglesia? ¿Cuántas personas? Si están en su casa encerrados con la televisión, hermanos, ¿dónde van a la verdad a aprender lo que la fe es? Dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son los resultados de la oración eficaz? La respuesta es simple: los resultados que nuestro Dios Todopoderoso quiere para nosotros.
Esa es la respuesta, hermano. ¿Cuáles son los resultados de una oración eficaz? La respuesta es simple. Los resultados que nuestro Dios poderoso quiere para nosotros. Considere el ejemplo que comparte en el libro de Santiago. ¿Se recuerda? Leímos el libro de Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Considere esto. La fe significa mucho en nuestra vida de oración, amados hermanos. Ahora bien, hermanos, podemos llegar a una conclusión. Así es, hermanos. Apóstol Pablo escribió esto, hermanos, y terminamos ahí, llegamos a la conclusión. Conclusión. Pablo escribió, óigame bien lo que dice, hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Óigame bien, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si estamos de acuerdo a la verdad, hermanos, quiero que me dé un amén. Amén. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Pero a la verdad, quiero que lleve esto en su mente, que es muy importante. Dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la oración efectiva viene de la fe. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Porque el que viene a Dios, dice, debe de saber que este Dios que nosotros le servimos es un galardonador para los que le buscan, dice. Y así es, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener eso en mente. Y no nos podemos olvidar. Entonces, amados hermanos, llegamos a esta conclusión. La oración efectiva cambia nuestro corazón. La oración efectiva nos cambia de adentro para afuera. La oración efectiva tiene mayores resultados de los que no podemos imaginar. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Ora como si esto fuera cierto. Porque es cierto, amados hermanos, debemos de vivir la fe, no solo de mencionar la palabra fe, sino que vivir por fe. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo a Efesios 3:20. Oras como si fuera cierto. Esa es la pregunta para ti en este día. No como mencioné. Dios no siempre nos va a responder de la manera o el momento que queremos. Claro de que no. Pero cuando oramos con fe, todo es posible. No porque seamos tan sabios o poderosos, sino porque nuestro Dios es soberano. Amados hermanos, le damos gracias a Dios en este día. Una bendición muy grande tener en nuestros medios a nuestro hermano Lozano allá en el Higo, Veracruz. Es un seguidor de nuestro Señor Jesucristo y siempre está oyéndonos de madrugada. Que Dios me bendiga al hermano Lozano allá en el Higo, Veracruz. Amén, hermanos. Amados hermanos, no tengo más que decirles que esto. God bless you and God bless America.